Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 158. El primer paso. Francia, el subsuelo de la plaza de Fürstenberg, donde se había establecido el Ministerio de Magia, centro político de toda la comunidad mágica francesa. Y en este momento, todavía faltan 2 horas para que comience la reunión improvisada del Consejo, pero el 80% de los miembros del Consejo que están principalmente involucrados en esta reunión ya están todos reunidos en una sala de conferencias vacía. No solo estaba la canciller mágica, Adele Roland, sino también el ministro de magia, Eric Amalric, quien era su enemigo jurado en el círculo político, a excepción del portavoz del Consejo Mágico, Gerald Cassel, quien siempre permaneció como parte neutral. Los otros 2 grupos de miembros del Consejo Mágico estaban todos presentes. Lo que está sucediendo en la sala de reuniones obviamente no es una reunión del Consejo improvisada, ya que no está presente ni el periodista ni todos los miembros del Consejo. Obviamente se trata de una reunión secreta antes del inicio de la sesión del Consejo. Sin embargo, esta reunión secreta permitió que Roland y Amalric, que deberían haber sido enemigos políticos, se reunieran pacíficamente. En la gran sala de conferencias nadie habló. Había casi 30 o 40 magos sentados allí, pero todos estaban en silencio, como si estuvieran esperando a alguien a quien todos debían tratar con el máximo respeto. La espera no duró mucho, y pronto un apuesto y alto mago apareció en el centro de la habitación. Estaba de pie en el centro de esa extraña sala de conferencias, y a su alrededor, casi el 70% de los consejeros que tenían la autoridad de la comunidad mágica francesa presente, incluido el canciller jefe de magos Roland y el ministro Amalric, se arrodillaron sobre una rodilla y se dirigieron al hombre respetuosamente. Caballero. En algún momento, una silla con respaldo alto apareció detrás del hombre, y él se sentó con una sonrisa en su rostro justo en medio de todos sus secuaces. Todavía estoy acostumbrado a tu rostro original, bella. La canciller Roland, que siempre había sido tranquila y gentil, cayó de rodillas y su curvilíneo cuerpo no podía dejar de temblar. Ella levantó emocionada su rostro, que había cambiado por completo. Una bruja con cabello negro ondulado, tez pálida y apariencia demoníaca miró al mago masculino que tenía una mano en su mejilla y exudaba un aura fascinante por todo su cuerpo con fascinación. Señor. No te hemos fallado. Ah, eso es seguro. Tú, Rodolphus y Rabastan siempre han sido las personas en las que más confío, y esa confianza no solo se limita a la lealtad, sino también a la competencia. Voldemort sonrió, y junto con sus palabras, el ministro de magia Amalric y el mago detrás de él también miraron a su señor con entusiasmo. ¿El anciano que guía al grupo de perros desconsolados todavía está en contacto contigo?, preguntó. Bella sacudió la cabeza tristemente y dijo. Algo debió de revelarse de Peter. Dumbledore me preguntó sobre la identidad de Peter en el lado francés, y le respondí que nunca había existido tal persona en el Ministerio de Magia francés, y no ha vuelto a contactarme desde entonces. El rostro de Voldemort mostró una expresión ligeramente arrepentida, pero en realidad no parecía importarle mucho el asunto. Que él conozca nuestros planes de este lado ahora es irrelevante, ya que no encontró ninguna anomalía en el cierre final. Ya no hay forma de detenernos, y tendrán aún menos posibilidades de ser nuestra resistencia en el futuro. Se levantó de la silla y abrió lentamente los brazos, y su hermoso rostro se llenó de la intoxicación de este poder supremo. Todos los aquí presentes, sin importar la posición ni el estatus que hayan tenido antes en el mundo mágico francés, dijo en voz alta. Todas las promesas que Bella hizo en mi lugar son válidas. Sus apellidos se convertirán en los linajes más poderosos de toda Francia. En un futuro próximo, esto no se limitará a Gran Bretaña y Francia, seremos los nuevos gobernantes de este continente europeo. Los rostros de los concejales franceses que cayeron de rodillas estaban rojos de emoción. Solo un topo miraría solo al futuro inmediato. Nuestra visión es mucho más ambiciosa de lo que esos mortales pueden imaginar. Y esta noche es el primer paso que damos para dar la bienvenida a un mundo dominado por sangre pura.
El mago que alguna vez fue el señor oscuro más cruel en la historia registrada de la magia, y ahora es reconocido como el caballero más grande del mundo mágico británico, levantó en alto su mano que empuñaba la varita. Por la sangre más pura. En la sala de conferencias, todos los magos, hombres y mujeres, los mortífagos británicos y los consejeros mágicos franceses levantaron sus manos en alto. Por la línea de sangre más pura. Jon solo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo en ese momento. Todo esto es un complot preparado por Voldemort, quien está en Gran Bretaña, nunca se ha subido a este vagón y nunca ha demostrado su poder superior en otro país. Sin embargo, él ha controlado las acciones de todos. Ahora, tanto Jon como Dumbledore finalmente entienden por qué la mente de Voldemort nunca estuvo muy interesada en su pertenencia a los rebeldes, y por qué la trama anterior en el castillo de Hogwarts fue tan fluida. Porque la atención de ese señor oscuro nunca se centró en todos ellos, después de ocupar toda Gran Bretaña, simplemente no reprimió su casi interminable deseo de poder y autoridad. Estaba conspirando contra toda Francia y pretendiendo dominar él solo los dos regímenes mágicos más grandes de Europa. Al controlar la comunidad mágica de Gran Bretaña y Francia, estaba controlando a los magos de la pequeña mitad de Europa. En cuanto al libro de admisión y la pluma de aceptación perdidos de Hogwarts, ya no lo afectarían en absoluto, tendría una nueva tierra llena de magos muggles para oprimir, y otra escuela de magia. Beaux Baton se convertiría en un nuevo campo de domesticación junto a Hogwarts. Un sudor frío subía por las palmas de las manos de Jon mientras mantenía su mirada fija en Dumbledore. Profesor, si la comunidad mágica francesa cae en sus manos, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo nos afectará? Detendría temporalmente sus preparativos para la expansión, dijo Dumbledore bruscamente. Para centrar toda su atención en nosotros y en las fuerzas rebeldes de la recién gobernada comunidad mágica francesa, es muy probable que esta operación comience esta noche. La reunión improvisada del lado francés está lista para celebrarse, y para evitarle más sorpresas desagradables por nuestra parte, sin duda dejará que sus hombres, que aún permanecen en Gran Bretaña, hagan todo lo posible por destruir todas las fuerzas vivas que tenemos. Antes, concentraba toda su energía en un país extranjero, y para estabilizarme, estos ataques a la carreta buscaban su objetivo, pero a partir de ahora, ya no se contendrá. Aunque no quiera matar a todos los niños, será lo más despiadado posible y no nos dejará ningún futuro. La respiración de Jon se hizo mucho más pesada. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Dumbledore miró a Jon con una seriedad sin igual. Todos los estudiantes no pueden seguir quedándose en esta tierra, luego comenzará una guerra en esta tierra, ustedes tienen que mantenerse alejados de este lugar. Capítulo 159. Avanzando. Lily y la pandilla todavía están en el vagón buscando rastros de colagusano. Lo único que no consiguieron ni siquiera una apariencia de algo en estos días, el descubrimiento en el aula de astronomía en ese momento parecía ser el último rastro dejado por colagusano. Sirius y Lupin tienen una sospecha oculta en sus corazones que no dijeron, o inconscientemente no quieren creer. Es decir, Colagusano ha completado su objetivo y ha escapado del vagón. Dumbledore les dijo en la oficina del director que tal vez se había ido, pero ellos no quisieron escuchar. La exposición de la identidad de Colagusano en el vagón fue ciertamente sospechosa, pero fue precisamente el odio dentro de ellos lo que intensificó su urgencia de venganza. Parecen haber sido engañados por ese traidor que una vez fue su amigo, y ni siquiera entienden aún cuál es realmente su objetivo. Por la tarde, el cielo vespertino se fue oscureciendo poco a poco y por completo. Lily, Sirius y Lupin llegaron una vez más al lugar donde habían encontrado los rastros dejados por Colagusano en el aula de astronomía. Hemos revisado nuevamente todo el vagón a fondo, pero aún no encontramos nada, lo que ahora solo puede significar dos posibilidades. Lupin miró el encantamiento que había quedado debajo de la tabla móvil, que aún no se había activado y dijo con voz profunda. O bien nuestra suposición anterior era errónea. Esta rata no confió en la suerte para esconderse en el techo de la carreta y evitar todas las búsquedas anteriores, sino que usó algún método especial. El cual todavía usa para esconderse en la carreta, y ninguno de nosotros logró encontrarlo. Oh. Respiró profundamente y miró a la inexpresiva Lily y al sombrío Sirius. Él ya dejó este vagón.
Sirius apretó el puño en el momento en que Lupin pronunció estas palabras. Lily parecía como si nada hubiera cambiado, pero cualquiera que estuviera familiarizado con ella podía ver un toque de frialdad y odio escondido bajo sus ojos. La noche poco a poco se ha vuelto completamente oscura. El viento frío de finales de octubre les dio una bofetada en la cara, dándole a Sirius la ilusión de estar siendo azotado en la cara por la cola de una rata. Fue como si viera al pequeño traidor riéndose salvajemente, pero él solo podía quedarse allí parado, impotente. Lily no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia la escalera de caracol. Sirius estaba agarrando las barandillas alrededor del techo del vagón mientras sus nudillos se volvían blanquecinos por el agarre, mirando el paisaje que se alejaba mientras pensaba en algo. Lupin suspiró, pasó junto a Sirius, le dio una palmadita en el hombro, no dijo nada, también dispuesto a bajar del vagón. Sin embargo, justo cuando Lupin y Lily, uno tras otro, estaban listos para bajar del techo del vagón, aunque no dijeron nada, aceptaron en silencio el hecho de que Colagusano había abandonado el vagón. De repente el cuerpo de Sirius tembló y miró fijamente en una dirección. Le gritó a Hagrid, que conducía el vagón delante, con un volumen casi estruendoso. «Detén el vagón. Hagrid». La reacción de Hagrid fue rápida. Al segundo siguiente que escuchó la voz de Sirius, apretó más fuerte las riendas en sus manos. Casi al mismo tiempo, Sirius se convirtió en un gran perro negro y saltó del techo del vagón. Lupin y Lily, que aún no habían bajado las escaleras, notaron al principio el movimiento de Sirius. Se miraron el uno al otro y luego, con una velocidad incomparable, regresaron al techo del vagón. En la dirección en la que Sirius salió corriendo, un gran perro negro corría salvajemente, y frente a él, a la luz de la luna que acababa de salir, se podía ver vagamente una rata gris huyendo desesperadamente hacia adelante. Lily inmediatamente agarró la varita en su mano. Sin siquiera pensarlo, confió en su instinto para recitar el encantamiento. Acción escoba voladora. Una escoba voladora salió volando del vagón a gran velocidad y fue sostenida en la mano de Lily con precisión milimétrica. Se subió a la escoba y se disparó hacia el cielo en la dirección que Sirius la perseguía. Ron frunció el ceño fuertemente, todavía se sentía un poco incrédulo por las palabras de Dumbledore. ¿Salir de aquí? ¿Abandonar Gran Bretaña? Sí, debes mantenerte alejado del campo de batalla. En la comunidad mágica francesa, incluso si el Señor Oscuro recurre a estos medios para acceder a la autoridad, su posición y la implementación de sus políticas ciertamente no serán estables. Así que, ya sea con nosotros o con la comunidad mágica francesa, no se guardará nada, hará todo lo posible para destruir toda la resistencia, con la represión más sangrienta para mantener su poder. Dijo Dumbledore bruscamente. Esto es muy peligroso, pero también una oportunidad para nosotros. Obtuvo la autoridad de nuevas tierras, lo que también significa que conseguiremos más aliados. No permaneceremos inactivos mientras consolida su dominio en la comunidad mágica francesa, e incluso si no hay forma de derrotarlo, retrasaremos el tiempo que le tomará ganar autoridad y consolidar el statu quo. Es probable que esta sea una guerra prolongada, en la que no puedo involucrar a nuestro Hogwarts, ustedes representan el futuro, y solo si su seguridad está garantizada puedo yo, así como otros, poner toda nuestra energía en lidiar con el Señor Oscuro. Lo explicó muy claramente y Ron también pudo entenderlo. No son solo los estudiantes los que se quedan en el vagón, incluso si se quedan atrás no hay manera de proporcionar ni la mitad de ayuda para la próxima guerra. Sin mencionar que ni siquiera aprendió la aparición, la magia almacenada en el anillo simplemente no es suficiente para que use el hechizo de levitación o el contrahechizo general por un largo tiempo, mientras esté rodeado de mortífagos a menos que alguien más venga al rescate, no hay forma de escapar. Ron y Dumbledore se miraron sin comprender. Profesor, ¿por qué me cuenta toda esta información ahora solo? Te lo dije antes, usaré el encantamiento de la línea de edad junto con alguna restricción de edad en este vagón, ya que en ese castillo, no hay forma de que alguien cuya edad no califique entre al vagón. Dijo Dumbledore suavemente. Así que, a partir de ahora, ningún profesor te guiará. Creo que puedes permitirte asumir la responsabilidad de guiar a los demás en el camino. Los ojos de Ron se abrieron de inmediato y se levantó de su silla. ¿Quieres decir que no vamos a abandonar el vagón? Pero dijiste que este vagón no puede salir de Gran Bretaña, así que ¿a dónde vamos? Dumbledore estaba a punto de abrir la boca para responder la pregunta de Ron cuando todo el vagón se tambaleó de repente, y luego se detuvo en su lugar.
A través de la ventana de la oficina del director, Jon pudo ver débilmente una sombra negra que repentinamente saltaba desde el techo del vagón. Ya he hecho arreglos para el resto de tu viaje hace mucho tiempo. El rostro de Dumbledore estaba tranquilo mientras sacaba su varita y también se levantaba de su silla, mientras Fawkes extendía sus alas y desaparecía de la oficina del director. El destino es muy especial, también es el momento perfecto para llevarlos allí, mientras la atención del Señor Oscuro está en los magos británicos y franceses que se resisten, no esperará que haya un grupo de niños para encontrar la respuesta de por qué obtuvo ese poder. Justo después de terminar de hablar, levantó su varita en alto en su mano. Entonces un silbido ensordecedor resonó por todo el vagón. Los estudiantes de tercer año y superiores estaban familiarizados con un sonido tan alarmante y rápidamente se reunieron hacia el gran salón con los estudiantes de años inferiores, quienes se encontraron con tal situación por primera vez. Y todos los demás magos adultos que quedaban en el vagón, McGonagall, Flitwick, Hagrid y Filch, llegaron a la puerta de la oficina del director. Dumbledore también salió con Jon en este momento. Obviamente estaban preparados de antemano. McGonagall frunció el ceño a Dumbledore, abrió la boca y dijo: Dumbledore, de verdad ya, no hace falta que repitas la misma pregunta, Minerva. Dumbledore la miró y negó con la cabeza. Ve al gran salón y reúne a todos los de séptimo y sexto año. Se han graduado antes. McGonagall se tragó las palabras que quería decir y asintió con cara de piedra mientras corría apresuradamente hacia el gran salón. Dumbledore centró su atención en Filch. Arbus, ve con Minerva, cuando ella reúna a los de sexto y séptimo año, sácalos por la retaguardia y Kingsley vendrá a recibirte y te llevará a un lugar relativamente seguro. El rostro de Filch se veía muy feo, solo que esta fea expresión no era en respuesta a la orden de Dumbledore, asintió y también se apresuró hacia el gran salón. Entonces Dumbledore se volvió hacia Flitwick y Hagrid y dijo: Vamos a reunirnos con Moody y los demás ahora. Hagrid y Flitwick sostuvieron sus varitas en sus manos y siguieron a Dumbledore. Finalmente, Dumbledore giró la cabeza para mirar a Jon, que lo había estado siguiendo. Debes estar familiarizado con el asiento del conductor. Jon estaba abrumado por la tensión, su respiración se aceleró notablemente un poco. Normalmente frecuento a Hagrid, profesor, pero nunca he conducido esos Thestrals ni puedo verlos. No es necesario que los conduzcas deliberadamente, Jon. Una sonrisa apareció en el rostro de Dumbledore en ese momento, le dio una palmadita en el hombro a Jon, pero su tono era más serio que nunca. No importa lo que encuentres, o los obstáculos que tengas por delante, recuerda mis palabras ahora. Sigue adelante, sigue adelante. Jon miró al anciano que tenía delante y finalmente asintió con la cabeza con gran solemnidad. Dumbledore se dio la vuelta y tomó a Flitwick y a Hagrid juntos para salir del vagón, y antes de que Hagrid se fuera, trajo el escarbato a la mano de Jon. Ya no tengo los medios para protegerlo más adelante, cuida de él por mí, Jon. Lo haré. Jon prometió. Beach parece haber sido informado hace mucho tiempo que se separará de Hagrid. Sus pequeños ojos se inundaron de lágrimas, miró la espalda de Hagrid y quiso perseguirlo, pero finalmente no salió corriendo del abrazo de Jon. Jon siguió a los tres fuera del vagón y llegó al asiento del conductor, frente al vagón. Dumbledore y el grupo saltaron del vagón, entonces una luz roja y dorada brillante brilló, y Fawkes se acomodó sobre los hombros de Dumbledore. Inmediatamente después, innumerables sonidos de apariciones resonaron, y los magos de la Orden del Fénix aparecieron uno tras otro alrededor del vagón. En la parte trasera del vagón, McGonagall y Filch habían sacado a los estudiantes de sexto y séptimo año del vagón, donde Kingsley los estaba esperando para llevarlos al número 12 de Grimmauld Place. Dumbledore miró a Jon, y todos los magos de la Orden del Fénix a su alrededor miraron a Jon. Todos parecían conocerlo y todos sonrieron y asintieron con la cabeza. Jon vio entre ellos a dos jóvenes pelirrojos, que obviamente eran los hermanos ya graduados de Ron, y una pareja a su lado, los Weasley, sus padres. También había un mago de mediana edad en la mezcla que se parecía mucho a Neville, su mirada era tranquila y firme. El cojo Moody era bajo pero muy llamativo. Su ojo falso mágico se movía rápidamente por todos lados y su otro ojo bueno miraba fijamente a Jon. También había una bruja con cabello rosa chicle, tenía una cara de melocotón y saludó con entusiasmo hacia él después de ver la mirada de Jon. Jon reconoció a algunos de estos magos y a muchos no, pero todos lo miraban con buena voluntad.
Dumbledore le entregó las riendas a Jon. Recuerda mis palabras, Jon, pase lo que pase. Los ojos de Jon nunca habían estado tan serios cuando recibió las riendas. ¿Vamos a seguir todos solos, profesor? Dumbledore sonrió y negó con la cabeza. No olviden que Fawkes aún está entre nosotros. Fawkes ladeó la cabeza a tiempo para hacer notar su presencia. Dejaré que los encuentre en cuanto pueda después de esto. Pero, en general, más adelante tendrán que tomar la decisión por sí mismos y creo que esta será la mejor aventura que hayan vivido jamás. A lo lejos, en algún momento el cielo quedó cubierto por una nube oscura. Los ojos de Dumbledore miraron la nube negra, mientras decía en voz alta. Es hora de irnos. Aquellos Thestrals que Jon no podía ver como si hubieran escuchado la orden comenzaron a correr hacia el frente. Y todos los magos de la Orden del Fénix que originalmente custodiaban el vagón se subieron a sus escobas voladoras y se dispararon al aire. La nube negra comenzó a acercarse cada vez más en el cielo, y solo a través de la tenue luz de la luna se pudo ver en ese momento. No era una nube negra en absoluto, sino un gran grupo de magos que vestían túnicas negras y viajaban en escobas voladoras que descendían en picado. Su objetivo era muy claro, cada una de sus varitas apuntaba al vagón que poco a poco había acelerado y se desplazaba a toda velocidad por el terreno. Pero cuando las puntas de sus varitas se iluminaron con la luz de varios hechizos, los magos de la Orden del Fénix, que se habían elevado en el aire con antelación, también habían recitado hechizos uno tras otro. Bombarda. Protego máxima. Pestis incendium. Impedimenta. ... Estos ataques obligaron a la gran mayoría de los magos vestidos de negro a cambiar sus objetivos y comenzar a defenderse de los hechizos de los magos de la Orden del Fénix. Pero aún había un pequeño número de magos que todavía intentaban eludir a estos magos de la Orden del Fénix que estaban frente a ellos y continuaban persiguiendo los vagones que ya se alejaban cada vez más. Y en ese momento, Dumbledore se paró frente a ellos. No recitó ningún encantamiento, simplemente agitó su varita y una llama carmesí estalló. Las llamas iluminaron la mitad del cielo y al mismo tiempo aislaron por completo a todos los magos vestidos de negro fuera de este semicírculo rojo. Capítulo 160. Lápida manchada de pecado y sangre. La reunión improvisada del consejo, una sala de conferencias circular, estaba completamente ocupada por magos. Los tres magos que ostentaban la máxima autoridad en el mundo mágico francés, el ministro de magia, el portavoz del Consejo de Magos y el canciller jefe de magos, estaban sentados justo en la única abertura disponible en la sala de conferencias circular, directamente frente a todos. Esta sala de conferencias no era una habitación aislada, estaba rodeada de paredes de cristal y justo afuera estaba la sala administrativa del Ministerio de Magia francés. Casi todos los visitantes del Ministerio de Magia pasarán por aquí, por lo que cada proceso en la reunión no quedará oculto, cualquiera podrá observar, solo las reuniones más importantes del Ministerio de Magia francés se iniciarán dentro de esta sala de conferencias, para mostrar la imparcialidad de emitir varias políticas. Y en ese momento, los magos ya se habían reunido fuera de la pared de cristal, y había muchos reporteros de periódicos mágicos con cámaras, con luces intermitentes encendidas una tras otra. A lo largo de la historia de la comunidad mágica francesa, rara vez se han celebrado reuniones improvisadas del Consejo. Solo se celebrarán cuando el canciller mago, junto con más del 70% de los miembros de la corte maga, crean que el actual ministro de magia es perjudicial para la comunidad mágica francesa. Durante esta sesión, todos los consejeros de magos juzgarán y votarán para determinar si el actual ministro de magia debe quedarse o irse. Y ahora el actual ministro de magia, Eric Amalric, solo ha estado en el cargo poco más de un año y ya ha tenido su turno en tal enfrentamiento, ningún ministro en la historia ha tenido tal honor como él. Pero ante tal dilema, a los ojos de algunos miembros del Congreso, Amalric continuó sentado en su silla como si nada hubiera sucedido, chasqueando las uñas con aburrimiento. Esto provocó muchos murmullos en la sala de conferencias, e incluso los magos franceses que observaban desde fuera de la pared de cristal fruncieron el ceño y señalaron a su ministro. Quien presidió esta reunión fue naturalmente Roland. Ella mantuvo el orden durante toda la reunión y luego enumeró todos los pecados de Amalric durante su mandato como ministro. Sorprendentemente su discurso no fue largo, e incluso podría describirse como breve.
Pero esto no afectó de ninguna manera el resultado final, sin mencionar que dentro del Ministerio de Magia, en el mundo exterior ya hay muchos magos que tienen mucho descontento con la actitud política del actual ministro. Todos los sangre pura saben que él solo quiere ganar dinero para su propio beneficio y en realidad no proporciona ninguna ayuda sustancial para la implementación de la filosofía de supremacía de linaje en Francia. La facción Mugle estaba aún más disgustada con su actitud de cantar alabanzas públicamente a los sangre pura, y simplemente, sacarlo del cargo era la voluntad del pueblo. Así que cuando se realizó la votación final, aquellos que estuvieron de acuerdo en expulsarlo del Ministerio de Magia representaban más del 90% del total, y a partir de ese momento, Amalric ya no fue el ministro de Magia en Francia. Fuera de la pared de cristal, los magos al margen estaban exultantes y los periodistas tenían prisa por sacar las fotografías con sus cámaras, queriendo regresar rápidamente a las oficinas de sus periódicos para ser los primeros en informar esta noticia. Sin embargo, justo cuando algunos de los miembros del consejo que estaban en la sala estaban a punto de abandonar el lugar, los periodistas del periódico estaban a punto de marcharse. Roland se aclaró la garganta y dijo en voz alta usando el encantamiento de amplificación que no había sido cancelado. Una vez aprobada la resolución de expulsar a Amalric, podemos pasar al segundo tema de esta sesión. Todos los que escucharon sus palabras se quedaron en silencio, y aquellos concejales que estaban listos para abandonar el salón se dieron cuenta de que la mayoría de los concejales en la sala de reuniones no se movieron en absoluto, como si ya lo supieran de antemano y estuvieran esperando que Roland anunciara este segundo tema. El presidente del consejo, que también se disponía a ponerse de pie junto a Roland, Gerald Cassel, se quedó paralizado. Volteó la cabeza y frunció el ceño, y estaba a punto de preguntar en un susurro cuál era el segundo problema y por qué no le habían informado antes cuando la voz tranquila de Roland resonó por toda la sala de reuniones. El Ministerio de Magia no puede estar sin un ministro de magia. El segundo tema es sobre el impulso a la selección de nuevos candidatos a ministro. Después de que su voz se escuchó fuera de la pared de cristal, la sala de reuniones mostró un silencio inquietante, un pequeño número de concejales miraron a Roland con cara de asombro, algunos incluso dudaron si estaba bajo algún tipo de hechizo de memoria. Por supuesto, el ministro de magia tenía que ser reelegido, pero no ahora en absoluto. La frente de Gerald Cassel se frunció aún más mientras miraba a la mujer que de repente lo hizo sentir un poco extraño, y miró alrededor de la sala de conferencias donde la mayoría de los miembros del consejo estaban sentados muy tranquilamente en sus asientos, y un muy mal sentimiento de repente surgió en su corazón. Empezaré proponiendo un candidato, dijo Roland en voz alta. Como todos sabemos, el mundo mágico francés es inestable en estos momentos, y todos los magos discuten sobre qué futuro debería elegirse para esta tierra en la que vivimos, así que es el momento más importante para nosotros tener un líder que realmente pueda guiarnos hacia un futuro brillante. Sus palabras hicieron que toda la sala de conferencias quedara en silencio, mientras que fuera de la sala, la gran mayoría de los magos mugles estaban emocionados. Mientras escuchaban el discurso de Roland, pensaron que ella quería aprovechar esta oportunidad para postularse para el puesto de ministro de magia, y que era conocida por luchar por los derechos de los magos mugles en el mundo mágico y había reclutado a un gran grupo de magos mugles de élite bajo su mando, quienes trabajaban para ella en secreto. Pero su siguiente frase hizo que todos los magos que estaban observando fuera de la pared de cristal abrieran la boca de par en par. En la actualidad, no he visto a un solo mago en Francia con tal habilidad, y si miramos a nuestro alrededor, solo hay una persona calificada para ser nuestro líder. El que está guiando a la comunidad mágica británica hacia la gloria, el más grande caballero. Ella miró con desprecio a los estupefactos magos mugles y dijo con voz todavía tranquila. Ahora comienza la votación, los que estén de acuerdo con que ese señor sea el ministro de magia, por favor levanten la mano. En la sala de conferencias, más del 80% de los miembros del consejo levantaron la mano sin dudarlo, mientras que los miembros restantes del consejo miraron a sus compañeros con caras desconcertadas, mientras que otros ya estaban rojos de ira mientras señalaban la nariz de Roland y comenzaban a maldecir. Estás traicionando los intereses de todos los magos franceses. Propongo examinar a Abel Roland para confirmar si está bajo una maldición Imperius. Está siendo controlada por esos demonios de Gran Bretaña. Esta votación es nula. Los concejales no tienen derecho a votar en la elección de un ministro. Esta reunión no tiene sentido, salvo para mostrarle a la gente su cara de hipócrita.
Afuera la pared de cristal también empezó a hervir, esos magos mugles solo reaccionaron en ese momento, pero la voz de Roland seguía sin cambiar en lo más mínimo. La votación está aprobada, demos la bienvenida al nuevo señor del futuro Ministerio de Magia francés, un gran caballero. En el momento en que sus palabras cayeron, una niebla negra llenó la sala de conferencias, y aquellos concejales que no sabían nada de esto hoy cayeron indefensos en sus sillas. Fuera de las paredes de cristal, algunos de los que eran ingeniosos ya habían comenzado a correr fuera del Ministerio de Magia, mientras que la mayoría de ellos todavía miraban al hombre que apareció en el centro de la sala de reuniones con una cara incrédula. Buenas noches a todos. Se sentó graciosamente en la silla del centro y después de sonreír y decir buenas noches, se reclinó en su silla y apoyó la cabeza en una mano, mirando a los concejales con una mirada alentadora. Siempre he sido muy democrático, ya sea en Gran Bretaña o en Francia, si alguien tiene una queja contra mí, puede presentarla ahora. Un concejal pálido se levantó bruscamente de su silla. Señor Oscuro. Francia jamás se someterá a tu dominio. Avada Kedavra. En este estallido de sorpresa, el exministro de magia, Amalric, quien ya había sido destituido de su cargo, utilizó sin expresión alguna la maldición asesina sobre este viejo mago, en público. Nadie fue capaz de reaccionar en absoluto, y el viejo mago mugle, que era muy respetado entre los consejeros, simplemente cayó al suelo con una expresión incrédula e impotente. Oh, quizá todos hayan malinterpretado un poco mis palabras. Voldemort tenía una sonrisa en su cara. Los sangre sucia, en mi opinión, no cuentan como seres humanos. El viento de la noche agitó el pelaje oscuro del cuerpo de Sirius, y él miró fijamente al frente a la rata que corría por su vida, sus ojos inyectados en sangre ya no podían acomodar a ninguna otra criatura. Lily y Lupin volaban en el aire en sus escobas voladoras, y estaban muy alto en el aire, lanzando constantemente hechizos sobre la rata gris. Pero el cuerpo de Colagusano era tan pequeño y sensible que los hechizos de Lily y Lupin básicamente aterrizaron en la tierra a su lado, sin causarle daño directo. Y cuando Lily bajó el mango de su escoba con una mirada sombría en su rostro y comenzó a acelerar a baja altitud, tratando de volar frente a Colagusano para interceptarlo, una nube oscura apareció de repente sobre sus cabezas. Colagusano, que corría frenéticamente hacia adelante, se llenó de energía. Rodó por el suelo y se convirtió en un mago alto, delgado y calvo, agitando su mano hacia los aurores y mortífagos vestidos de negro en el aire. Soy yo. Peter Pettigrew. He cumplido la misión de nuestro señor. Ven a salvarme. Sin embargo, su petición de ayuda no recibió una respuesta a medias, aquellos magos que volaban en el cielo actuaron como si ni siquiera vieran la situación en el suelo, y continuaron hacia adelante en dirección al vagón de Hogwarts sin mirar atrás. La expresión original emocionada en el rostro de Colagusano comenzó a tambalearse, pero Sirius, que lo había estado siguiendo, no se detuvo. Sin dudarlo, saltó del suelo y su enorme cuerpo arrojó a Colagusano al suelo en el acto. Lily y Lupin, sin embargo, se miraron al unísono, fruncieron el ceño, pero sin dudarlo un segundo, se dieron la vuelta y regresaron al lugar donde se había detenido el vagón. No lo mates tan fácilmente. Antes de irse, Lily le dijo una última palabra a Sirius, quien ya había comenzado a morder al llorón Colagusano. Ella y Lupin aún no habían sido completamente cegados por el odio y sabían que el vagón necesitaba aún más su protección ahora, sin mencionar que con Sirius aquí, era poco probable que Colagusano tuviera otra oportunidad de escapar. El vagón ha desaparecido por completo en medio del desierto. Los magos de la Orden del Fénix mantuvieron a los aurores y mortífagos firmemente dentro de su bloqueo. Los dos bandos tienen una diferencia numérica de casi 5 veces, pero Dumbledore solo casi suprimió a todos los magos del otro bando. Las llamas carmesí convirtieron la mitad del cielo en un mar de fuego, y los magos vestidos de negro no pudieron avanzar ni medio paso más. Los encantamientos sonaron uno tras otro, la gente comenzó a caer de la escoba voladora y luego la gente fue rescatada por sus compañeros. La batalla duró hasta la medianoche y terminó con la derrota de los mortífagos. O quizás su intención desde el principio no fue derrotar a la Orden del Fénix donde Dumbledore está presente, sino solo evitar que interfiriera con los planes de su señor en un momento tan crítico y en ciertas otras ocasiones importantes. En cuanto al vagón de Hogwarts, será una sorpresa extra para Dumbledore.
Los magos de la Orden del Fénix limpiaron el desastre dejado en el campo de batalla. Mientras sea una guerra es imposible no morir, pero con la protección de Dumbledore, tuvieron la suerte de solo perder a 2 personas esta vez, la mayoría de los demás solo resultaron heridos. McGonagall, cuyos puños de la túnica estaban rasgados con un gran agujero, miró a Dumbledore con expresión preocupada. ¿Estará bien el lado estudiantil? Dumbledore, que estaba derramando la lágrima de Fawkes sobre el muslo maldito y astillado de Arthur, dijo suavemente. Confía en ellos. Jon creó milagros 2 veces ante mis ojos y nunca nos decepcionó a ninguno. No se quedaron allí, y después de limpiar por completo el campo de batalla, usaron la aparición juntos y abandonaron este desierto. Al momento siguiente, todos los magos de la Orden del Fénix aparecieron juntos en el acantilado que bordeaba el mar. Las olas del mar golpeaban el arrecife. Los magos enterraron aquí a sus 2 compañeros caídos, mientras Lily, Lupin y Sirius agarraron a un mago masculino confinado y llegaron frente a una pequeña y gran lápida. Colagusano, que ya había recuperado su aspecto original, bajo y gordo, lloraba y aullaba, retorciendo constantemente su cuerpo manchado de sangre. Lupin. Sirius. Lily. Amigos míos. Perdónenme. Por favor, chicos. Perdónenme. Me obligaron a hacerlo. Fue el Señor Oscuro quien me obligó. En ese caso, no podría defenderme de ninguna manera. ¿Cómo te atreves a llamarnos? Gruñó Sirius mientras agitaba su varita. Crucio. La imperdonable maldición estimuló el alma de Colagusano, sus gritos incluso ahogaron el sonido del viento y las olas. Los magos circundantes de la Orden del Fénix lo miraron, pero ningún rostro mostró alguna apariencia de simpatía. Señor mío, sálvame. He hecho todo lo posible por ti. No me abandones, señor mío. Estaba acurrucado en el suelo, estirándose y supurando, rogando y rezando, pero sin obtener respuesta. Lupin le dio una patada en la cara, enviándolo directamente frente a las 2 lápidas que tenía frente a él. Miren a los 2. Peter Pettigrew. Mírenlos. Colagusano se vio obligado a levantar la cara y vio los nombres en las lápidas grandes y pequeñas. James Potter, Harry Potter, ¿los recuerdas? Colagusano, ¿los recuerdas? Lily no gritó, no rugió, simplemente preguntó con esa voz extraña y tranquila hasta los huesos. Mocos y lágrimas cubrían todo el rostro de Colagusano, y él seguía gimiendo de dolor, solo que el sonido del dolor se intercalaba con, no estoy seguro de si era una sincera admisión de culpa o palabras en un intento de sobrevivir. Lo siento mucho, fue mi culpa. El rostro de Lily estaba inexpresivo mientras golpeaba suavemente una rama a su lado con la varita en su mano. Una hoja afilada con una luz fría brillante tomó forma en el siguiente segundo. El cuerpo de Colagusano tembló aún más y todo su cuerpo se sacudió como un colador. Ya me disculpé. Lily, ten piedad de mí. No quiero morir. Lily agarró la hoja afilada. Acepto tus disculpas. Ella apuntó al pecho de Colagusano. Pero debes preguntarle a James y a Harry si aceptarán tus disculpas por tu cuenta. Ella apuñaló con fuerza. Puff. Un líquido cálido y escarlata brotó y la fría brisa marina agitó las túnicas de todos los presentes con un silbido. La luz de la luna de la venganza y el odio apenas iluminó las 2 lápidas manchadas de pecado y sangre. Capítulo 161. Mar y barco. Los Thestrals realmente no necesitan ser conducidos por el propio Jon. Parecen saber exactamente hacia dónde se dirigen a continuación, liderando el vagón hacia adelante. El paisaje circundante se alejaba y Veitch se desparramó sobre la cabeza de Jon, arañándole el cabello con sus 2 pequeñas patas, mientras el viento de la noche levantaba el cabello de su cuerpo. Jon respiraba profundamente, sosteniendo las riendas en sus manos, y todavía tenía una sensación de irrealidad. Después de la apertura del 3er año, ni siquiera había pasado a Halloween, y ahora los estudiantes y profesores de la escuela iban a ser separados. La última conversación entre Dumbledore y él significó que el destino de aquellos estudiantes que se quedaron en el vagón iba a ser puesto en sus manos. Y también había algo sobre encontrar la razón por la que Voldemort cambió tanto. Jon realmente pensó en esta pregunta casi todos los días después de venir a este mundo, y ahora parece que no solo él, incluso Dumbledore ha estado tratando de averiguarlo. Después de todo, al igual que en el libro original, si quieres derrotar al Señor Oscuro, al menos primero tienes que entender la fuente de su poder.
La gente no cambiará tanto sin motivo, algo debe haber sucedido en medio del proceso, que hizo que el una vez loco y lunático asesino se convirtiera en lo que es hoy. Es solo que John no podía entender qué tipo de arreglo había hecho Dumbledore, e incluso ahora, a pesar de que sostenía las riendas en sus manos, no estaba claro hacia dónde los Thestrals estaban tirando del vagón. Y justo después de que se alejaron del campo de batalla de los magos de la Orden del Fénix y los mortífagos, el cielo estrellado original fue repentinamente envuelto por una oscuridad desconocida. John inconscientemente agarró la varita en su mano y miró hacia el cielo. En algún momento, un murciélago enorme se deslizaba sobre el vagón. Las alas del murciélago son como un lienzo del tamaño de una cancha de baloncesto y son capaces de envolver todo el vagón con bastante facilidad. Después de todo el estiramiento, fue capaz de cubrir el cielo de una manera impactante. Cuando John miró hacia arriba y vio al murciélago, los fríos ojos del murciélago también lo miraban directamente. Según el conocimiento de John, solo existe una criatura mágica con forma de murciélago de un tamaño tan grande en todo el mundo mágico. Letifold. Una criatura de magia oscura extremadamente malvada, es muy escasa en población y generalmente vive solo en los trópicos, le gusta acercarse sigilosamente a las personas mientras duermen, asfixiándolas con un par de alas anchas y carnosas y luego comiéndolas, y cada vez que come a una persona, su par de alas se volverá más grueso y más grande. Un Letifold normal tiene apenas el tamaño de un adulto, y el que apareció frente a los ojos de John ahora está mucho más allá del rango normal. Para poder crecer hasta su tamaño debe haber comido a muchas personas, y solo la carne humana puede proporcionarle los nutrientes para seguir creciendo. Este Letifold terriblemente grande se quedó mirando a John por solo un segundo antes de comenzar a sumergirse. Las anchas y carnosas alas ni siquiera se molestaron en cerrarse, eran como una tela negra que iba a envolver todo el vagón de Hogwarts desde arriba, tal como solía sofocar a su presa, envolviendo a todos los estudiantes junto con el vagón en sus alas de una sola vez. Sígueme siempre. Sin dudarlo un momento, en el momento en que vio su intención, John agitó su varita y lanzó un hechizo sin dudarlo. La espada invisible cortó el aire en un instante y al momento siguiente aterrizó en las anchas y carnosas alas del Letifold. ¡Pof! Se escuchó el sonido de carne, sangre y tela siendo cortadas. Esta oscura maldición creada por Snape tiene una velocidad extremadamente rápida y una fuerza extremadamente grande. Mientras el objetivo no reaccione en el momento del encantamiento recitado, es casi imposible evitar esta maldición. Sin mencionar que el objetivo Letifold es demasiado ancho, si la maldición de John no puede alcanzarlo, entonces sería extraño. Sin embargo, precisamente debido al gran tamaño del murciélago, el daño causado por el ataque de John fue casi tan insignificante como un rasguño en un dedo humano. Su movimiento de caída no fue obstaculizado ni la mitad, y la sangre del pescado simplemente salpicó la parte superior del vagón, luego envolvió todo el vagón en sus alas. La acción del Letifold no detuvo el galope de los Thestrals, su peso parecía no tener obstáculo para estos Pegasos innatos y fuertes, era como un enorme pulpo negro atado al vagón, y el par de anchas alas seguían tensándose. Todos los estudiantes en el vagón, que estaban reunidos en el gran salón en ese momento, vieron las ventanas cerradas por las alas de carne negra, seguidas de un temblor violento e incontrolable. Los estudiantes más jóvenes de primer año se encogieron en un rincón en pánico, no sabían qué estaba pasando, pero el miedo llenó sus corazones. Aunque los estudiantes de último año tampoco pudieron reprimir su agitación interna, después de todo habían experimentado más tormentas que los estudiantes de primer año, y todavía tenían que ir a consolar a los estudiantes de primer año que estaban llorando en esta situación. ¿Por qué no está John aquí? El rostro de Hermione se veía un poco pálido, pero mantuvo la compostura más básica. Neville le entregó una barra de chocolate a uno de los estudiantes de primer año, su ceño fruncido claramente también representaba preocupación, pero aún así abrió la boca para pensar en una buena dirección. Probablemente John esté con los profesores, no te preocupes, ciertamente no corre ningún peligro. En este punto, los estudiantes en el vagón aún no sabían que sus profesores habían abandonado el vagón para defenderse de los enemigos mortales y que toda la escuela quedaría sola. Los movimientos del Letifold no se detuvieron allí. Justo cuando estaba a punto de tirar de todo el vagón hacia sí, una tenue luz plateada brilló de repente a través del espacio. En el momento en que la luz plateada se iluminó, hizo que las alas del Letifold, que se estaban tensando, se relajaran abruptamente.
Fue como si se hubiera topado con aquello que más odiaba y temía, y soltó el vagón que estaba casi en su bolsa y volvió a elevarse hacia el cielo. John levantó su varita, que giraba constantemente con una luz plateada brillante, y se levantó del asiento del conductor con gran dificultad. Estaba en una posición sin cobertura en 3 lados, el lugar donde las canosas alas del Letifold comenzaban a comprimirse más tras el endurecimiento de las alas del Letifold. Pero lo bueno es que John finalmente usó el encantamiento Patronus por primera vez en combate real antes de que se agotara el último espacio para lanzar el hechizo. Aunque no ha logrado invocar al Patronus, esa luz plateada errante ha causado suficiente impacto en el Letifold. Esta criatura casi no tiene debilidades, pero es similar a los dementores, inherentemente temerosos del encantamiento Patronus, que no tiene nada que ver con cuánto tiempo pueden crecer en tamaño, sino más bien como una restricción natural. Al final, el Patronus aún no formado carecía de cierta potencia, y el Letifold siguió el vagón incluso después de liberarlo. Se quedó mirando la luz plateada en la punta de la varita de John, como si supiera muy bien que el encantamiento Patronus que usó no duraría mucho, y mientras esperara hasta el momento en que la luz se apagara, podría abalanzarse y comerse a todos en el vagón. Cuando llega a este tipo de situación, John se vuelve cada vez más tranquilo, levanta su varita en alto, de modo que la desbordante luz plateada fluye alrededor del vagón. Los Thestrals siguen galopando hacia adelante, como si también hubieran escuchado el último consejo de Dumbledore a John: seguir avanzando. John no puede dejar de lanzar el encantamiento Patronus, el Letifold flotando en el cielo es como un chacal siguiendo a su presa en la pradera, una vez que muestra la más mínima timidez, entonces esta criatura no dudará en comer este delicioso manjar. Entonces ahora John debe encontrar una forma de superar el dilema actual lo antes posible. Una emoción de tan alta intensidad requiere un hechizo mágico como el encantamiento Patronus, no puede lanzarlo para siempre y, en poco tiempo, llegará el momento de que se quede sin fuerzas y no tenga forma de seguir usando el encantamiento. Sostenía su varita en una mano, sujetando las riendas en la otra, su cerebro trabajaba rápidamente, pero antes de que pudiera pensar en una manera, a través de la tenue luz de la luna, de repente vio que frente al vagón, había un acantilado empinado. Inconscientemente, John contuvo la respiración. Apretó firmemente las riendas en sus manos, lo primero que vino a su mente fue cambiar la dirección de los Thestrals al galope, pero antes de poner en práctica esta idea, el consejo que Dumbledore le había dado antes del viaje afloró en su mente. No importa lo que encuentres, o los obstáculos que tengas por delante, recuerda mis palabras ahora, sigue adelante, sigue adelante. John no sabía si esto era un estímulo espiritual de Dumbledore hacia él o una guía para la acción, pero sabía que las palabras de Dumbledore no podían carecer de propósito. Apretó los dientes y no intentó tirar con fuerza de las riendas, simplemente mantuvo la mirada fija hacia adelante. Los Thestrals tampoco tenían intención de detenerse, y John abandonó la idea de obligarlos a girar. No solo su velocidad no disminuyó, sino que se volvían cada vez más rápidos, como si fueran a atrapar a todos. El Letifold también se levantó y miró el vagón con una burla humanística, como si hubiera visto el final del vagón. Sin que John lo viera, los Thestrals extendieron sus alas oscuras y se elevaron bruscamente en el aire mientras corrían hacia el punto más alto del acantilado. Las cuerdas que ellos tiraban y las cuerdas atadas al vagón de repente se relajaron y volvieron a tensarse bruscamente. Bajo la luna nocturna, el vagón parecía flotar en el aire. John agarró las riendas en sus manos, y toda la mitad trasera de Veitch sobre su cabeza voló hacia arriba con inercia, y se aferró al cabello de John con sus 2 patas frente a él. En tal situación, John naturalmente no tenía forma de seguir manteniendo el lanzamiento del hechizo Patronus, la luz plateada en la punta de su varita comenzó a debilitarse, y cuando estaba a punto de apagarse, el Letifold en el cielo sobre el vagón apuntó al mejor espacio, su enorme cuerpo de repente se estrelló contra el vagón. Bajo una fuerza tan enorme, el vagón se desplomó, y los Thestrals que originalmente extendieron sus alas en el cielo, no opusieron ninguna lucha o resistencia, siguieron obedientemente esta fuerza, extendieron sus alas y se deslizaron por el acantilado. Abajo no hay tierra plana sino un mar infinito. John no puede ver a los Thestrals, por lo que, naturalmente, no puede ver sus acciones en este momento, pero en el primer momento en que el vagón comenzó a caer, vio las olas del mar debajo. En ese momento, su mente, por alguna razón, recordó una pregunta que le había hecho a aquel anciano a principios de año.
Entonces, ¿por qué tenemos que quedarnos en Gran Bretaña, profesor Dumbledore? De hecho, fue heredado del castillo de Hogwarts hace 8 años, antes de su invasión, y tiene un significado muy especial para esta tierra. Esto hace que solo gire en territorio británico, sin posibilidad de alcanzar tierras fuera de la isla de Gran Bretaña. Las ruedas solo pueden girar en territorio británico, sin posibilidad de alcanzar tierras fuera de la isla de Gran Bretaña. ¡Pof! El vagón cayó al mar embravecido, salpicando una ola de más de 10 metros de altura. El Lettifold que flotaba en el cielo dio vueltas alrededor del mar por un rato, como si esperara que 1 o 2 sobrevivientes salieran del mar y le sirvieran de cena esa noche. Pero para su decepción, nadie parecía haber escapado del vagón que se hundió hasta el fondo del mar y se sumergió entre las olas que se agitaban. Lettifold no se quedó allí, comenzó a regresar a la dirección de donde vino. Su amo que lo está alimentando todavía está esperando que regrese después de completar su tarea. Ahora incluso si no es capaz de comerse a estos cachorros humanos, aún puede regresar y dar una cuenta, para obtener más recompensas. Esta nube oscura que bloqueaba gran parte del cielo estrellado voló, arrastrada por los vientos fríos de la noche de octubre y las olas que golpeaban constantemente los arrecifes en el mar, y no hay rastro de ninguna persona o vagón allí. Sin embargo, no muy lejos de este mar, hay una zona alejada de la costa del océano. Un enorme y viejo barco de madera emergió silenciosamente del mar y luego saltó a la superficie. El agua del mar se deslizó por la cubierta y salpicó la superficie, resonando con un agradable sonido de agua. Jon estaba sentado, estupefacto, al timón de aquel barco de madera, mirando hacia atrás, como una antigua vela de color blanco amarillento se elevaba lentamente en el mástil. La vela blanca tiene un emblema extremadamente llamativo, que brilla a la luz de la luna. Un león, un águila, un tejón y una serpiente rodeando un emblema con una H mayúscula. La vela blanca se izó completamente y el timón delante de Jon giró solo. Las largas velas giraron y el enorme barco de madera, que por su aspecto parecía tener su origen en la Edad Media, comenzó a avanzar en la dirección a la que estaba destinado. Paige saltó desde lo alto de la cabeza de Jon con entusiasmo, y su movimiento también hizo que Jon, que estaba en shock, volviera a sus sentidos. Nunca había pensado que el vagón realmente sería capaz de tener cambios tan increíbles incluso en el mundo mágico. Dumbledore le había dicho que las ruedas del vagón solo podían viajar por la tierra de Britania, pero lo que Jon nunca había pensado era que, ya que no era posible viajar a tierras extranjeras por tierra, ¿por qué no ir por el océano? El barco de madera navegaba con el viento y las olas, el sonido de las olas alrededor del mar resonaba en los oídos de Jon. Paige corre con curiosidad por la cubierta desconocida. Incluso si no puede ver, es obvio que los Thestrals que originalmente estaban tirando delante del vagón también están en la cubierta, ya que se escuchó el sonido de las tablas de madera crujiendo bajo sus cascos. Todo esto le dice a Jon que él y los demás en Hogwarts están comenzando un nuevo viaje. Capítulo 162. Zarpar. La dirección en la que navega el barco no necesita que Jon la controle, parece haber sido fijada hace mucho tiempo con una dirección específica. La posición del timonel ahora es obviamente solo para aparentar. Jon no se quedó mucho tiempo en cubierta, no olvidó que todavía hay un grupo de estudiantes en el gran salón esperando noticias, todavía no tienen idea de lo que ha sucedido. Él torpemente tiró de las riendas de los Thestrals en la cubierta, y Paige, que ya había dado 3 vueltas a la cubierta, saltó y regresó a la parte superior de la cabeza de Jon, después de lo cual Jon abrió una puerta de madera que conducía a una cabaña frente a él. No hay diferencia entre el interior de la cabina y los compartimentos del vagón anterior, la ubicación por donde Jon entró por la puerta es la entrada y salida anterior del asiento del conductor, después de entrar sigue siendo un pasillo largo y recto. Llevó a los Thestrals a la habitación donde originalmente se guardaban, donde hay pasto y arboleda, suficiente para que puedan descansar mucho después del trabajo, y ahora que el vagón se ha convertido en un barco de madera, naturalmente ya no necesitan trabajar más, y pueden pasar unas cómodas vacaciones en este próximo periodo. Después de guiar a los Thestrals para que se establecieran, regresó al gran salón. Aún quedan alumnos de primero a quinto grado, unos 50 o 60 en total, y la mayoría de ellos estaban apoyados en la ventana cuando Jon entró. Aparentemente, los cambios afuera habían llamado su atención hacía mucho tiempo. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, la atención de todos en el gran salón se volvió hacia él, y varios estudiantes no podían esperar para preguntarle sobre la situación actual. ¿Estamos fuera de peligro?
El primero en hablar fue Colin, un estudiante que Jon rescató del castillo a principios del nuevo año y que acababa de pasar a segundo año tras el inicio del curso académico. Su pregunta era también la que muchos querían saber y todos lo miraron con la respiración contenida. Jon no respondió de inmediato, sino que sacó una silla y se sentó, mientras también hacía un gesto a todos los estudiantes en el gran salón para que se sentaran primero. A continuación, tuvo que explicar todo con claridad, aunque incluso él, hasta ahora, todavía sentía que los acontecimientos de hoy fueron muy repentinos. Ahora explicaré nuestra situación actual. Mientras tanto, por favor tengan paciencia y escuchen primero. Después, si tienen más preguntas, las responderé una por una. En ese momento, la reputación que Jon había acumulado por la hazaña que había realizado a principios de año jugó un papel crucial. Antes, él era una figura destacada entre los estudiantes del mismo grado, pero debe haber algunas personas en toda la escuela, especialmente los estudiantes mayores, que ni siquiera sabían su nombre, y mucho menos tenían fe en él. Pero ahora es una historia muy diferente, estos estudiantes que se quedaron a bordo, incluso el quinto grado, tienen una convicción evidente a favor de Jon. Primero responderé la pregunta de Colin. Los estudiantes miraban a Jon en silencio, y Jon miraba a estos estudiantes seriamente. Dada la situación actual, parece que ya no corremos peligro temporalmente, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a otro gran problema. A partir de hoy, este vagón, o mejor dicho, esta nave, ya no tendrá un profesor que nos proteja. Ahora solo podemos confiar en nosotros mismos. Sus palabras causaron conmoción entre los estudiantes, ni siquiera muchos de ellos se concentraron en la transición entre el vagón y el barco, y una chica de primer año preguntó con voz de tono lloroso. ¿Es que, el profesor ya no nos necesita? Jon no la reprendió por interrumpirlo, sino que habló con voz tranquilizadora y con gran seriedad. No es que los profesores ya no nos quieran, es que la situación actual en Gran Bretaña es terrible. El profesor Dumbledore y el resto de los profesores están a punto de entrar en una guerra contra esos villanos del Ministerio de Magia, en la que ninguno de ellos está seguro de garantizar siquiera su propia supervivencia, por no hablar de tener la energía de sobra para mantenernos a salvo, así que el profesor encontró la manera de llevarnos a un lugar seguro. Volvió su mirada hacia todos ellos. Ahora lo único que podemos hacer es cuidarnos a nosotros mismos y no frenar a los profesores ni a los demás. Finalmente, en este punto, alguien comenzó a hacer preguntas sobre dónde estaban ahora, y la persona que se puso de pie y preguntó con entusiasmo fue George. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Parece un mar ahí fuera? Jon dijo asintiendo. Así es, ahora estamos en el mar, nada ha cambiado dentro del vagón, pero de hecho, el vagón se ha convertido en un gran barco, y debido a esto hemos escapado de la persecución del Ministerio de Magia. Esta noticia llamó inmediatamente la atención de la mayoría de las personas y distrajo a muchos de la sensación de pánico de haberse separado recientemente de los adultos, que no se podía reprimir. ¿Podemos salir a echar un vistazo?, preguntó Fred emocionado. Los gemelos Weasley solían ser los dos más activos en el vagón, y siempre se las arreglaban para realizar algún tipo de farsa para diversión de todos, pero también eran los dos más encerrados y generalmente se quejaban de aburrimiento en la sala común. Jon naturalmente no tenía nada que negar. Claro, pero incluso en la cubierta hay que tener cuidado, no sé si hay alguna magia protectora alrededor de las barandillas para evitar que la gente caiga al mar. Con su consentimiento, George y Fred fueron los primeros en inquietarse, y los dos fueron los primeros en salir corriendo del gran salón. Los otros estudiantes, después de verlos salir corriendo, no pudieron quedarse más tiempo en el gran salón y juntos comenzaron a correr también, incluso Gabrielle se despidió rápidamente de Jon y pasó junto a él. Los estudiantes de primer año se quedan atrás al final, acaban de llegar al vagón no hace mucho, la vida aquí aún no ha salido de la etapa de novedad, por lo que en cuanto al asunto de transformarse en un barco para ir al mar, no están tan impresionados como los estudiantes de último año. Jon siguió al último de estos estudiantes, Neville y Hermione también caminaron lado a lado con él, a lo largo del pasillo en dirección al exterior del vagón o barco. Neville todavía tiene una sensación de irrealidad incluso ahora. Entonces, ¿de verdad estamos solos? Hermione miró las puertas cerradas de las oficinas de los profesores, mostrando un estado mental mucho mejor que Neville. Después de todo, incluso la situación actual en comparación con el entorno en el que se encontraba antes, no sabía cuánto era mejor.
El más joven entre nosotros también tiene unos 11 años, no es que no podamos cuidarnos solos, es solo que ¿cómo vamos a poder aprender magia después de esto? Obviamente Jon también estaba pensando en eso. Tendremos que averiguarlo más tarde. Cuando salieron de la cabina, los estudiantes ya habían llegado a cubierta, la húmeda y salada brisa marina agitaba el dobladillo de la túnica de cada joven mago, y el frío viento de la noche no podía disminuir su entusiasmo por navegar en ese momento. Incluso los estudiantes de primer año, que al principio no mostraban ningún interés, empezaron a mostrar su cara sonriente, tumbados junto a la valla y observando de vez en cuando los grandes peces que saltaban en las olas. George y Fred estaban extremadamente mareados, de alguna manera encontraron un guante con gancho de hierro y un parche en un ojo, y se vistieron como piratas, con un pie sobre una silla mirando las velas del barco de madera frente a ellos, murmurando sobre la falta de un loro parlante. Jon en ese momento no tenía mucho de ese humor, no es que le faltara entusiasmo por el mar, pero tenía muy claro que había muchos problemas que necesitaba resolver en el próximo viaje. Por ejemplo, aún tienen que descubrir en qué mar se encuentran y en qué región navega su barco. De nuevo, por ejemplo, no mires cuán entusiasmados están los estudiantes por navegar en este momento, no está claro cuántos de ellos se marearán y no hay ninguna Lily a bordo para darles la poción, lo que requiere que piensen en su propio camino. En el almacén también hay agua fresca y alimentos, que también hay que contabilizar para calcular cuánto tiempo más las reservas permitirán que los 50 o más animales sobrevivan en el mar. También hay que cuidar esas plantas y hierbas mágicas en el invernadero, y algunas criaturas mágicas guardadas en habitaciones específicas no pueden dejarse desatendidas. También existe la necesidad de encontrar una manera de ponerse en contacto con Dumbledore y ellos, pero esto tendrá que esperar las noticias de Fawkes. En general, aunque ahora están temporalmente libres de peligro, todavía hay muchas cosas que resolver, y antes de eso Jon también debe hacer una cosa más primero. Reunió a todos los estudiantes en la cubierta y había una lámpara de queroseno en el mástil que se balanceaba suavemente bajo la brisa del mar, iluminando este lado de la cubierta. Por ahora, ninguno de nosotros conoce el final de este viaje ni cuánto durará. Pero sea lo que sea que nos depare el futuro, ahora debemos determinar quién nos guiará de aquí en adelante. La voz de Jon no fue ahogada por las olas y todos los estudiantes presentes escucharon sus palabras. El profesor Dumbledore, antes de dejar este vagón, me confió la tarea de guiarnos a todos. Sin embargo, ahora que el viaje acaba de comenzar, quiero asegurarme de que ninguno de ustedes tenga dudas ni problemas con que yo esté a cargo de este viaje. Los niños más pequeños ciertamente no tendrán ningún problema, y los estudiantes de cuarto y quinto grado que son mayores que Jon y han vivido en el vagón durante tantos años en agitación, estos niños que saben mucho antes sobre el mundo que sus compañeros son muy conscientes de que tomar el timón de Hogwarts en esta situación no es una tarea agradable. Y lo que Jon hizo en su segundo año es prueba suficiente de que puede liderarlos, sin mencionar que todavía tiene la aprobación de Dumbledore. Nadie hizo preguntas, George y Fred incluso sonrieron juntos y le pusieron un sombrero de capitán pirata a Jon en la cabeza. Seguiremos tus órdenes al pie de la letra. Gran Capitán Green. Con los gemelos Weasley cerca, nunca hubo necesidad de preocuparse por lo deprimente que sería la atmósfera. Todos los estudiantes compartieron una sonrisa en sus caras y gritaron juntos con la boca abierta. Así es, Capitán Green. El rostro de Jon también mostró una sonrisa, no rechazó el sombrero que George y Fred le pusieron en la cabeza y el parche en el ojo en su rostro, y preguntó en voz alta. ¿Alguien tiene alguna sugerencia mejor para el nombre de nuestro barco? Nuestro nombre siempre será el mismo, capitán. Respondió un estudiante en voz alta. Sus miradas se posaron juntas en el antiguo y amarillento escudo de la escuela en la larga vela. Sí, ya sea que una vez estuvo en el castillo, en el vagón o ahora en este barco, el nombre nunca cambió. Hogwarts, esto es algo que nadie puede cambiar ni ocultar. El viento soplaba sobre las largas velas, bajo un cielo estrellado brillante. Jon miró el mar infinito y susurró. Entonces, zarpemos. Hemos revisado a fondo todos los recuerdos de Coruscant, dijo Lupin. En el acantilado lleno de lápidas, los magos de la Orden del Fénix se encuentran actualmente descansando, y en este momento Lupin, Lily y Sirius, los tres están informando a Dumbledore de las pistas que obtuvieron de Coruscant. Tras tomar el control de toda la comunidad mágica británica, hace 7 años, el Señor Oscuro envió a sus hombres de mayor confianza a Francia.
Utilizaron diversos métodos para encarcelar a Adele Roland, Eric Amalric y otros, que no eran tan famosos en aquel entonces, y luego usaron sus identidades para operar en el Ministerio de Magia francés. Colausano también se encontraba entre ellos. Gracias a la ayuda que les brindó el Señor Oscuro en las sombras desde Gran Bretaña, sumada a un amplio apoyo financiero y a su ingenio personal, en esos 7 años alcanzaron rápidamente la posición que habían planeado originalmente. Para entonces, habían adquirido suficiente poder. Es decir, después de que Rodolphus Lestrange, disfrazado de Amalric, se convirtiera en ministro de magia francés hace más de un año, comenzaron a coaccionar a los magos de sangre pura en Francia. También hubo varias ocasiones durante este período en las que el propio Señor Oscuro intervino personalmente, y el hecho de que nunca antes nos prestara atención se debió probablemente a que quería atrapar a esta gente en Francia. Entre estos magos de sangre pura, también había personajes que preferían morir antes que rendirse, por lo que se les dejó a todos solos para que se establecieran en privado, y luego se asignó a los mortífagos para reemplazar sus identidades, mientras que otros que optaron por someterse, Colausano y el resto fueron muy cautelosos al bloquear temporalmente este recuerdo con un encantamiento desmemorizante, esperando hasta que surgiera la necesidad para levantar el hechizo, en caso de que alguien se opusiera a los deseos del Señor Oscuro. El rostro de Dumbledore estaba tranquilo mientras escuchaba la narración de Lupin, y fue aquí que abrió la boca y preguntó: ¿Esos puestos clave en el Ministerio de Magia francés, están todos controlados y ocupados por la propia gente del Señor Oscuro? Lupin asintió y dijo: Bellatrix Lestrange se hizo pasar por Adele Roland, y su marido Rodolphus Lestrange fue su oponente político explícito Eric Amalric, junto con su hermano Rabastan Lestrange, quien se convirtió en jefe de la oficina del Auror. Egor Karkaroff, quien asumió el nombre de Iván Galas a principios de este año, se convirtió en el director de Beaux Batons. La infiltración de Voldemort en la comunidad mágica francesa ha sido casi exhaustiva. El canciller jefe, el ministro de magia, el jefe de la oficina de aurores y el director de la escuela de magia controlan casi todos los aspectos de la ley, la política, el ejército y la educación. Solo ahora empezó a cerrar la red, lo que significa que la situación actual es completamente irreversible, toda Francia caerá en sus manos. Fin del capítulo 162.